¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Caleb Mario López Mota, soy profesor de tiempo completo, investigador de la Facultad de Artes y hoy he sido privilegiado precisamente para venir a charlar, platicar referente a lo que significa la muerte. Puede ser por estas fechas, puede ser tal vez la costumbre o la tradición, pero finalmente es un espacio de reflexión donde nosotros nos damos cuenta que, bueno, pues la muerte viene siendo la mejor amiga de la vida. Y yo creo que es el ser más equitativo que puede existir, debido a que, si tenemos la oportunidad de nacer, vamos a nacer precisamente para iniciar ese trayecto hacia precisamente la muerte. Y si, obviamente, los que no tienen oportunidad de haber sido alumbrados, de haber llegado a este mundo, fundamentalmente también van a llegar a esa dimensión que significa el morir. Pero realmente el morir es lo que nos han comentado o lo que han influenciado en nuestros espacios de vida, en la proyección a futuro de lo que nos puede significar. En ese sentido, yo creo que lo importante es establecer estos momentos de reflexión para darnos cuenta que lo que muere es el cuerpo material, ¿sí? Tal vez en nuestra tradición occidental se nos imbuya o se nos eduque en cuanto al temor precisamente a dejar este mundo, ¿sí? Y es a lo que más se le teme tal vez. Pero finalmente es un acto donde seguimos nosotros nuestro camino hacia otras dimensiones. Si lo vemos nosotros desde el punto de vista o desde el concepto o la situación reflexiva tal vez, que nos abra las puertas a la reflexión en el sentido de que no hay final, ¿sí? Queda el cuerpo material, pero hay algo que precisamente sigue trabajando en otra dimensión. Nosotros pensamos que debemos de resucitar. Eso es muy respetable, eso es de cada quien, ¿sí? Pero fundamentalmente yo creo que seguimos en el sentido de que, al estar aquí, trascendemos. El mundo podrá tener 80,000 años más, pero el hecho de estar aquí, de haber dejado nuestro ADN tal vez en ¿qué será? En la saliva, en un estornudo, en un cabello, ya generamos esa historia, ¿sí? Y voy a usar un término que tal vez parezca, fuera de contexto, pero el tiempo como tal es un concepto. ¿Por qué? Porque si hablamos de presente, el presente está sujeto de dos nadas, como diría Rubner. En ese sentido es que el pasado quedó atrás y ya no lo podemos traer, y el futuro no sabemos cómo se presente. Entonces nosotros estamos de repente viviendo para ese futuro que no sabemos cómo va a ser. Si yo no sé dónde voy a estar dentro de una hora, o dentro de 24 horas, o dentro de 10 días, o dentro de un año, menos lo voy a poder predecir. ¿Por qué? Porque esa es la vida, esa es la actitud que nosotros tenemos. Si nosotros pronosticamos, allí es donde nosotros, creo yo, estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque nos falla una variable de ese pronóstico y el pronóstico se nos viene abajo. En cambio, yo creo que si nosotros abrimos, ¿sí?, nuestro campo reflexivo, conceptual, para llegar a la dimensión de lo que es prospectar, entonces nos daremos cuenta que yo no puedo generar un futuro si no tengo bases de conocimiento del pasado. Y allí, ¿en qué se convierte entonces el futuro? Tal vez en un pasado en prospectiva. Yo estoy trabajando para el futuro en cuanto a lo que yo sé y yo conozco. Si yo les pidiese, por ejemplo, que hablasen y describiesen, no sé, un monstruo, le iban a poner ojos, boca, olores, colores, etc. No se iban a salir de ahí. Entonces, ¿por qué es eso? Precisamente por todo lo que acarreamos del pasado. Ahora, ¿a qué le tenemos miedo?
Dicen las culturas orientales que le tenemos miedo a perder lo que nosotros pues hemos tenido el apego. Pero yo creo que esto va más allá, ¿sí? Por experiencia propia, yo he estado confrontado en dos ámbitos. Esas dos dimensiones en las cuales yo tuve oportunidad de reconocer por experiencia propia, me llevaron a, pues, a reflexionar y a pensar que el mito estaba viviente. De inmediato hice referencia al mito de Jano en el eterno pasado y el eterno futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estaba en medio. Entonces, después de haber visto lo que vi y experimentado lo que experimenté, pues me di cuenta que los instantes que habían nutrido las acciones de mi vida eran precisamente las que llenaban más pues mi ser, mis recuerdos, etcétera, 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 ¿sí? Después de ese eterno pasado y ese eterno futuro, el ahora, el presente es ese ahora. Entonces, pues me di cuenta también que si bien los demás tienen pensamientos positivos hacia uno y todo, algo que es muy difícil es que uno no hace las cosas porque no quiera, sino porque el organismo no le da. Y no es que no responda, es que de plano no hay por dónde, ¿sí? Claro que si uno se queda allí, pues casado con esta cuestión de que, pues sí, como dicen todos, pues, pobrecito de mí, ¿por qué me pasó esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, obviamente, no voy a visualizar que debe haber una actitud, ¿sí? Del otro lado, cuando, pues yo era paciente y fui paciente y todavía soy paciente, ¿sí? Todavía estoy en revisiones, etcétera, etcétera, pero pues, eso, vaya, lo que me enseñaron las personas con las que conviví, precisamente que tenían, pues, en esencia el mismo mal, detonado en otras proporciones, fundamentalmente me abrieron a la dimensión de pensar y reflexionar que ese instante era precisamente lo que había valido la pena, ¿sí? Porque ya estando con ellos y todo, pues también pues aprendí a pensar que pues, el morir es un acto nada más, ¿no? Y que pues mientras hubiera oportunidad de seguir, pues habría que seguir, ¿no? En cuanto a que hacían falta, ¿sí? Sentir esos instantes que tal vez por obviedad, por cotidianidad que obviábamos, había yo en lo particular dejado de percibir y de vivir y de sentir, ¿sí? Entonces, bueno, pues con todo este universo también ahí adentro me di cuenta que el morbo no existía, ¿eh? No era eso de que, a ver, ¿qué te pasó? Y oye, ¿y qué sientes? No, nada, nada, nada. Incluso andábamos en estudios, en análisis y todo, y pues lo único que nos separaba, ¿sí? Pudorosamente del respeto hacia el otro eran estas batas donde no había nada por abajo, ¿no? Porque sí, estábamos en estudios, en análisis, en dinámicas de gestión de imágenes y todo, algunas, lo confieso también, molestas y dolorosas, ¿no? Pero finalmente aprendí también que creo que duele más el alma que ese tipo de situaciones, ¿no? Por ello es que no quiero que esta disertación sea pues, una disertación de estas motivacional de tú mexicano que vuelas como el águila y date cuenta de tus virtudes y tus valores. No, 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 no. ¿Sí?
simplemente es pensar que, ok, es un acto el que vamos a pasar. ¿Sí? ¿Cómo es? Tampoco yo lo sé. ¿Sí? ¿Cómo es amigable entenderlo y tranquilo? ¿Sí? En cuanto a esa aceptación, pues es pensando que, bueno, si es lo irremediable, hay que hacerlo de la mejor manera. Y la mejor manera, desde mi punto de vista, para llegar a esas situaciones, es disfrutar lo que tenemos, ¿no? Este momento donde debemos de nutrirnos de esos pequeños momentos. Se dice, en la continuidad de mi experiencia, se dice que con la muerte existe una caída, y esa caída es la de la pretensión a la posesión. ¿Sí? Entonces, el argumento bueno, conclusivo de este pensamiento es que el presumido y el poderoso son los más temerosos por esa caída. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la muerte? ¿Sí? No hay que, desde mi punto de vista, no hay que tenerle miedo. ¿Sí? Hay que tenerle mucho respeto. ¿Sí? Pero no hay que dejar que llegue en el momento en que tal vez nos sintamos más vacíos. ¿Sí? Y no porque sea el acto de abandonar este mundo material, sino porque si nosotros dejamos de apreciar lo que nos rodea, ¿sí? De apreciar pues esa oportunidad que nos da precisamente esta dimensión de vida, de sentirnos precisamente vivos, ¿sí? Creo que empezamos a morir, pero más rápido. ¿Sí? Lo que yo observo, ¿no? Toda esta cuestión de quejarse, de victimizarse, de pues hasta querer tiranizar al otro con esta visión de la, pues, ¿qué será? De la lástima. ¿Sí? Eso no nos va a llevar a ningún lado, definitivamente. ¿Por qué? Porque estamos dejando de lado todas estas oportunidades, ¿sí? Y en ese sentido, hasta el dolor es una manera de sentirse vivo, aunque parezca crudo, aunque parezca fuera de contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el miedo y el temor a la muerte es como una adicción, ¿sí? Y si se vuelve incontrolable, nos perdemos. Y ahí también creo yo que empezamos a morir. Miren, cuando muere un familiar, por ejemplo, y eso también fue algo que noté ahí, los que habían vivido la situación con él, a pesar de estas cuestiones de los consejos y de decirle mil cosas y todo que fuera mejor, etcétera, 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 también vivieron el duelo con él. Se empieza a vivir el duelo con el enfermo. ¿Sí? Y ya ven que hay la cuestión psicológica del duelo, que son 5 fases y que empieza con la negación y termina con la aceptación, pasan por el coraje, el reclamo, no sé cuántas cosas, ¿no? ¿Sí? Pero finalmente aprendí también que todos aquellos que sublimaban precisamente la pérdida de ese ser querido, ¿sí? Estaban más tranquilos. ¿Por qué? Porque ya no pensaban en términos de que se fue, sino pensaban en términos de que sigue su camino. Y esto, no estamos en el oriente, estaba yo en el oncológico,
¿Mm? Y bueno, eso como que es una, no sé si también sea un mecanismo de defensa de nosotros, de nuestro ser, pero pues vaya, ahí estuve redondeando este concepto que tengo de que la muerte simple y sencillamente es la mejor amiga de la vida. ¿Sí? Y pues ahorita estoy hablando de la muerte, no estoy hablando de la historia de la muerte, no estoy hablando de las tradiciones de la muerte. ¿Por qué? Porque inclusive, ¿sí?, toda la muerte no la conmemoramos nada más en estos días. Y dicen, no, es que el mexicano que ironiza la muerte y todo. No, todos lo hacemos, ¿sí? Empezando, por ejemplo, cuando uno dice, esta es mi casa, pero sabemos que realmente es el hogar, allí ya estamos en la conmemoración de la muerte. ¿Por qué? Porque precisamente no nada más el hogar proviene y deviene de donde se cocinaban los alimentos o se propiciaba el fuego para la familia, sino precisamente es el fuego que nos hace sentirnos a todos vivos, como parte de algo, ¿sí? Y allí es donde nosotros en el día a día, al estar, ¿sí?, al buscar pues la familia, buscar el cobijo, no de la casa, sí, la casa es el objeto material porque es una obra arquitectónica, pero si lo vemos desde la arquitectura, entonces es el hogar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite, ¿sí?, encontrarnos con el arte de vivir. ¿Sí? Y tampoco son estas cuestiones cursis de, caldo de pollo para el alma y pues no sé, el cura que vendió su Ferrari, no sé, vaya, es aceptable, ¿no? Esta cuestión de que pues se lea y todo, pero yo creo que antes de empezar a leer, debemos de leernos a nosotros, ¿sí? Y bueno, confrontarnos, no pasa nada, ¿sí? Preguntarnos, ok, ¿a qué le temo? ¿Sí? Para reencontrarnos. Ahorita lo que estamos viviendo es una oportunidad y yo creo que esto, pues, no sé, uh, en algunas interpretaciones de ciertas personas o ciertos seres, pues se reencontraron consigo mismos. Pero cuando hay violencia, ya cuando se generaron todo este tipo de situaciones dentro del hogar que lo convirtieron en casa, pues yo creo que es un indicativo de que no sabemos vivir con nosotros y lo más difícil es el cambio, ¿sí? Creo que a lo que más, esto sí es un temor, no es un miedo, pero es un temor, es al cambio. Y eso creo que es de lo más difícil y creo que eso es lo que ha generado pues tanta disparidad y tanta violencia, no solo física, sino sobre todo cognitiva, ¿no?, sentimental, y toda aquella violencia que pues finalmente provoca pues, estar, desde mi punto de vista, muerto en vida, ¿no? ¿Sí? Y bien, pues espero que esto haya sido pues amable, ameno, ¿sí? Reitero, no fue hablar de historia ni de tradiciones ni nada, porque bueno, respeto mucho a los historiadores, a los antropólogos, a los investigadores, ¿sí? Simple y sencillamente yo lo veo desde lo que significa la arquitectura, no la obra arquitectónica, sino la arquitectura, que es pues mi disciplina madre, ¿no? ¿Sí? Y pues les agradezco el favor de su atención, me reitero a sus órdenes y espero, ¿sí?, que no veamos a la muerte con miedo ni con temor, sino con mucho respeto. Y continuemos disfrutando precisamente estos instantes que son los que nos nutren. Que estén muy bien
y muchas gracias.